La única explicación que sirve es la conveniencia de la patronal de disponer de un ejército de reserva que fuerza a la baja los salarios, los derechos y las condiciones de trabajo. Además, es necesario un cambio del modelo productivo mediante la valorización de actividades que ahora se desprecian porque dicen que no son económicamente rentables, aunque lo sean social o medioambientalmente. Es el caso de los servicios de asistencia a las familias y a las personas dependientes, el trabajo en conservación del medio ambiente, en educación, en salud, etc. Con ambas medidas se podría acabar con el paro, que es un despilfarro de capacidad y creatividad. También se debería incentivar la creación de empleo a través de cooperativas. Hablamos, además, de empleo de calidad, por el que han venido luchando todas las generaciones anteriores. Por eso exigimos la derogación de la reforma laboral en todos aquellos aspectos que supongan un deterioro de las condiciones de trabajo, eliminando la precariedad en los contratos laborales y en las condiciones. Una equiparación del salario base a los países europeos. La recuperación de la protección ante el despido y la prohibición de expedientes de regulación en empresas con beneficios. El fortalecimiento de los procesos de negociación colectiva. El respeto a la igualdad de género y los planes de conciliación. La equiparación en los derechos y obligaciones de los trabajadores de régimen general y de autónomos. El reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidados. La integración del balance social y criterios medioambientales en las empresas. Todo ello en el contexto de la elaboración de un nuevo marco laboral, fruto de un proceso de participación de todas las personas y de un consenso social donde prime la protección de las trabajadoras y de la tierra frente a los intereses de las grandes empresas. Y en relación con la crisis inmobiliaria y la vivienda, sufrimos la avaricia del sector bancario que, apoyado en leyes favorables, ha impuesto un modelo de especulación con el suelo y la vivienda, inflando incluso ilegalmente sus precios. Convierten una necesidad esencial en un negocio. Ya no se trata de tener techo como reconoce la Constitución, sino de propiedad. No quieren rehabilitar el patrimonio público, sino construir nuevo, aunque sea a costa de destrozar ciudades y costas. Construir aunque sobre, y luego tengamos que comérnoslo durante años como la crisis que tenemos ahora. Por eso exigimos la creación de un parque de vivienda público en régimen de alquiler a partir del stock de viviendas vacías, que se catalogarán y tasarán mediante un organismo tasador público independiente para su posterior puesta en usos en función de la renta de cada persona. Con esto aclaramos que si una persona no tiene ingresos, la renta evidentemente tendría que ser cero. Esto sería en función de la renta de cada persona. La dación en pago para saldar las hipotecas de las familias en situación de precariedad y la paralización inmediata de los desahucios. La regulación del precio de la vivienda a través de la imposición de un límite máximo para la concesión de un crédito hipotecario, nunca superando 20 años ni el 60% del valor de tasación. Y queremos, por último, detenernos en uno de los puntos clave que ha puesto en primer plano la actual crisis, la banca. En esta crisis, como en otras, quienes la provocaron pretenden salir con un nuevo bocado al patrimonio público. En este caso, a las cajas de ahorros, porque en estos mismos días pueden privatizarse en la impunidad del silencio. La mala situación de muchas cajas y su parte de culpa en la crisis es precisamente por abandonar su tradición y entrar en la filosofía neoliberal dominante, para parecerse a los bancos, incluso en la reciente retribución escandalosa de sus directivos. En lugar de corregir el error, se profundiza en él mediante la privatización. Con la excusa de la crisis se está produciendo el mayor expolio de las últimas décadas, porque las cajas suponen cerca del 50% del sistema financiero español, con el que los banqueros sueñan desde hace muchos años. La estrategia de privatización es la misma que en la enseñanza y en la sanidad. Primero las degradan para conseguir que la población acepte su privatización, engañada en una enorme campaña de manipulación informativa. Pero las cajas a lo largo de su historia han tenido muchas menos crisis que los bancos. Hay muchas cajas pequeñas que siguen funcionando como tales sin ningún problema de solvencia, apegadas a la realidad social y local, sin la obsesión de crecer. En el peor momento para vender, el valor de las cajas es de saldo y por tanto privatizarlas es un expolio. Los inversores internacionales pretenden pagar mucho menos de su valor real. Se ve quién manda sobre estos políticos cobardes. Las cajas necesitaban capital y se malvenden. Los bancos necesitan capital y los gobiernos corren desaforados a dárselo. Por ejemplo, en Caja Madrid, entre diversas ayudas y avales se han puesto más de 30.000 millones de euros, mientras el capital privado, con poco más de 3.000 millones, se ha quedado con la mitad de la caja.
un precio un 71% menor que aquel que la propia Bankia consideraba que era su valor. Bankia debería ser ya nuestra. Aún estamos a tiempo de parar este atropello. Lo mismo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y otras. El Banco de España prefiere regalar las cajas y nuestro dinero puesto en ellas, antes de que sean nacionalizadas. ¿Hay alternativa? Sí, una banca pública, no es ningún tabú. La banca, por definición, es un negocio insolvente que depende de la confianza, porque presta a largo plazo muchísimo más dinero del que tiene para respaldar sus depósitos. Sin embargo, los estados son más fiables que los bancos, entre otras razones porque tienen la soberanía y la capacidad de aumentar sus ingresos. Además, si la banca es un problema tan grande que no puede dejarse caer, es entonces un negocio cautivo. Y considerando que lo más sano de su actividad es un servicio público como guardar y prestar dinero, se cumplen las características para introducirla dentro de los servicios públicos esenciales. Si damos dinero a los bancos para que lo presten y ellos no lo hacen, sino que tapan sus agujeros con él o se lo reparten sus directivos con impudicia, ¿por qué no se presta directamente desde el sector público y se revitaliza la economía de una vez? Y si necesitan dinero, ¿por qué no ponen a la venta sus pisos a precio de mercado? Pues porque se apalancan, refinanciando a sus propias constructoras y promotoras, impidiendo la bajada de los precios. Y luego se dice que no hay dinero para las pequeñas y medianas empresas. Tendrá que ser el sector público el que impulse la función de dar crédito a la economía productiva. Las cajas nacionalizadas podrían canalizar los créditos del Instituto de Crédito Oficial, por los que hoy también cobra la banca privada. Cuanto menos, una banca pública puede ser referente y contrapeso frente al interés privado y especulativo. Y como miembros de la sociedad, también tenemos el derecho a manejar nuestro dinero en una entidad bajo un control social, democrático y transparente. ¿Es posible? Sí. Recordemos que en la década de los 80 había una banca pública argentaria que era perfectamente rentable. Funciona estupendamente en Dakota del Norte, en Noruega y ahora en Islandia. Además, con la nacionalización de las cajas podríamos disponer de un parque de pisos y locales de alquiler que solucionaría en gran parte el problema de la vivienda y de las pequeñas y medianas empresas. Todo ello exige una gestión pública, pero no con reparto de puestos, sino con una gestión profesionalizada bajo control social y que opere bajo los principios de transparencia y participación democrática. Como veis, sí hay otro modelo, a corto y a largo plazo, realista y solvente, que defienden muchos economistas honestos y que los ciudadanos terminaremos por imponer. Bueno, después de esta magnífica exposición del grupo de